La nariz de los seres humanos es la puerta de entrada del sistema respiratorio. Es quien permite distinguir diferentes olores. Pero además, su estructura exterior, situada exactamente en el centro de la cara, le da a esta una armonía que hace un rostro agradable o no. Por fortuna, hoy en día, si siente inconformidad con el aspecto de su nariz, puede optar por una rinoplastia. Bienvenidos a Salud en Casa. La nariz es una protuberancia que forma parte de la cara. Es el órgano del olfato y es la entrada al sistema respiratorio. Una buena función respiratoria depende de que la nariz tenga todas las estructuras, digamos que en posición normal. Cualquier alteración va a producir obstrucción de la nariz, lo cual pues afecta la calidad de vida de nuestro paciente. Vista desde afuera, la nariz parece una pieza única y grande. Pero en el interior, la nariz tiene dos agujeros largos llamados orificios nasales. Los dos son exactamente iguales y están separados por una pequeña pared llamada tabique nasal. El tabique nasal está hecho de cartílago y trozos muy delgados de hueso. El cartílago es de un material flexible que puede moverse con facilidad. Tiene cartílago duro, que es el que le da la estructura a la nariz, básicamente a nivel del septo nasal. Y tiene cartílagos blandos que le dan la forma también en la parte, digamos, de la punta. Otra estructura importante de la nariz son los cornetes. Los cornetes son unas estructuras eréctil muy vascularizadas, o sea que retienen mucha sangre y pueden cambiar de tamaño dependiendo de factores externos. Básicamente, cuando hay cambios de temperatura, los cornetes pueden crecer o disminuir de tamaño. Además, fisiológicamente hay una alternancia, digamos que cuando el cornete derecho está grande, el izquierdo disminuye. Por eso a veces uno puede sentir que respira mejor por un lado que por el otro y eso va cambiando. También son importantes para mantener la temperatura, la humidificación y la filtración de aire cuando se desplaza a la cavidad nasal. Los cornetes tienen que ver también en la función respiratoria, tienen, una función de darle presión al aire y darle temperatura al aire. Cuando los cornetes se afectan, ya sea por crecimiento, que es lo más frecuente, pues también pueden producir obstrucción a nivel de la nariz. Los vellos se encuentran presentes en el interior de las fosas nasales, los cuales juegan un papel importante en la filtración y la humidificación del aire atmosférico. Indirectamente, los pelos de la nariz sirven como un mecanismo de defensa contra los patógenos presentes y nocivos y el material sólido particulado en el aire. Las mismas vellosidades son el primer filtro para que, haya factores volátiles como el polvo, se retengan a ese nivel. Entonces, la nariz tiene una función de filtro también. La boca y los oídos están muy relacionados con el funcionamiento de la nariz. Hay una comunicación directa a través de unas estructuras que llaman cobanas. Entonces la nariz se comunica con la parte posterior de la faringe, o sea, con la cavidad oral. Además tiene que ver con el oído, porque el oído tiene una ventilación que se llama trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio se puede afectar cuando hay problemas nasales, entonces puede haber afección de la función del oído también. El olfato es una de las funciones más importantes de la nariz. El olfato es un componente clave de la memoria, la atracción física y las conexiones emocionales. Los nervios olfativos son nervios craneales que permiten la comunicación entre la nariz y el cerebro. Determinadas circunstancias, como el frío, disminuirán su sentido del olfato. La parte superior de la nariz tiene unas terminales nerviosas que captan el olor. Entonces, por eso también es importante para oler. Cuando hay afección de obstrucción o algún problema fisiológico nasal, por eso también se puede afectar la captación de los olores. La nariz forma parte importante del rostro de una persona. Por eso, su estructura, tamaño y apariencia depende específicamente de la genética. Muy importante la genética y factores raciales, ¿no? Ustedes ven la variación que hay entre una raza y otra a nivel de la estructura y de la forma de la nariz. Uno nace con una nariz que heredó de sus padres. Los otros problemas también son problemas funcionales. Cuando la respiración no es buena, por ejemplo, cuando hay adenoides en los niños y el niño tiene que respirar con la boca abierta, el crecimiento de la nariz se afecta. No solamente de la nariz, sino de todo el macizo facial. Entonces, por eso es importante en los niños pequeños corregir todos los efectos respiratorios para que no tenga una alteración en la forma de la nariz y de su cara. Al regresar conoceremos qué defectos corrige una rinoplastia.
La intervención quirúrgica que corrige los defectos estéticos de la nariz se conoce como rinoplastia. Es un procedimiento seguro si es realizado por profesional idóneo. La rinoplastia es la cirugía para corregir defectos estéticos de la nariz, ya sean genéticos o traumáticos. En la rinoplastia cambiamos la forma de la nariz, la parte ósea, los cartílagos, y le damos una forma adecuada para que se armonice con el resto de la cara. Puede ser estética o reconstructiva. Si un paciente consulta porque tiene una jibita y la punta caída, sería una cirugía estética. Reconstructiva cuando hay problemas traumáticos o tumorales, por ejemplo, que toca hacer cirugías para extirpar algo y luego hay que reconstruir. Antes de realizarse una rinoplastia, es necesario que se analicen varios aspectos. Además de tener en cuenta la función, que es quizás lo más importante, es hacer unos estudios fotográficos, antropométricos, para mirar cuál sería la forma más adecuada. Cada persona, tiene una nariz que le corresponde a su cara, y eso es lo que hay que buscar. Entonces uno, con la ayuda del computador, yo me ayudo mucho con el computador, hace los cambios que uno cree que debería tener para que la cara armonice. Entonces uno, cuando ve la armonía de la cara y se ve una nariz natural, eso es lo que debemos conseguir. Es muy importante la charla médico-paciente, escuchar sus expectativas y juntos llegar a un acuerdo sobre la forma que tendrá la nariz después de la cirugía. Se toman unas fotos previas, se introducen en el computador. Hay ciertos programas que producen una modificación de la nariz, como uno la quiere modificar, y eso se hace delante del paciente. Entonces dice, vamos a disminuir la jiba de la nariz, vamos a levantar tanto la punta, se ve la foto y se busca la armonía. El paciente dice, sí, esa es la nariz que me gusta. Entonces la planeación es muy importante. Cuando la planeación está lista, empieza el trabajo del cirujano plástico facial, el plasmar en la nariz del paciente los cambios previamente acordados. Ya uno teniendo la planeación, a nivel del computador y de ver qué nariz le corresponde, uno tiene que mirar qué es lo que hay que hacer para que eso se produzca, qué cambios hay que hacer en los cartílagos, qué cambios hay que hacer en el hueso, y todo eso se planifica previo a la cirugía. En días pasados se realizó en nuestra ciudad el 5º curso internacional de cirugía plástica facial, Rinoplastia con los Maestros, organizado por el Centro Médico Imbanaco, donde se tuvo la presencia de importantes especialistas internacionales que dieron a conocer toda la tecnología existente, así como los avances para realizar una rinoplastia. Exactamente la instrumentación de alto poder que permite lograr cambios adecuados en el contorno nasal. Durante la historia de la rinoplastia siempre se han manejado martillos y cinceles, y en estos momentos, con estos instrumentos de alto poder, los cambios son mucho más precisos y mucho más exactos, y nos pueden dar los verdaderos cambios que estamos buscando en nuestros pacientes. Buena parte de las nuevas fronteras de cirugía plástica facial hoy tienen que ver con las nuevas tecnologías, y parte de esas nuevas tecnologías tienen que ver con lo biológico, y cuando hablamos de todo el desarrollo que existe en la parte biológica, entra a jugar el plasma rico en plaquetas, células madre derivadas de sangre y tejido graso. Y todas estas nuevas sustancias y matrices que se están utilizando, yo creo que van a tener un gran impacto, no solo en el tema de recuperación y cicatrización, sino en reconstrucción en los pacientes. Para los especialistas internacionales, nuestro país está a la vanguardia de la cirugía de nariz. He estado varias veces en Colombia, conociendo el trabajo de los especialistas colombianos, y definitivamente Colombia es un país que está a la vanguardia de la cirugía cosmética de nariz en el mundo. Tiene muy buenos cirujanos, especialistas líderes y que son punta de lanza en todos los temas de desarrollo y actualidad. En una rinoplastia lo que se busca siempre es un resultado natural, una nariz acorde con los cambios físicos del paciente, algo que solo la experiencia del especialista, su profesionalismo puede garantizar, teniendo en cuenta que la cirugía de nariz es una de las cirugías más complejas de realizar. La rinoplastia es la cirugía plástica facial más difícil que tenemos, la más compleja y en la que es más difícil obtener los resultados.
En Miami, en mi área, en donde trabajo, existe una gran diversidad racial y étnica y se vuelve por lo tanto un reto muy especial para los cirujanos de nariz. La nariz está en el centro de la cara y es la estructura más importante de la cara y juega un papel fundamental en la relación de las personas con otros seres humanos. La anatomía de la nariz es muy particular con otros factores intrínsecos que la hacen terriblemente difícil de modificar y por ende de lograr cambios adecuados. Por eso todo lo que se haga en esta estructura se vuelve de vital importancia para tener un adecuado balance en toda la cara de los pacientes. Cada paciente tiene una nariz que le queda mejor. Por eso no es bueno cuando el paciente llega a ver, yo quiero esta nariz de esta foto, porque puede que esa nariz de esa foto no es la que le corresponde a su cara, ¿no? Si hay una cara redonda, una cara larga, en fin, una persona muy grande, por ejemplo, con nariz pequeña sería, no estaría bien. Entonces, por eso lo importante es armonizar y llegar a la nariz que le corresponde a esa cara. Por eso es importante la ayuda del computador. Uno de los principales objetivos de la rinoplastia hoy en día es preservar y mantener las estructuras de la nariz. Esto lo permiten las nuevas tecnologías. Al regresar estará con nosotros en estudio la doctora Roxana Cobo, otorrinolaringóloga, cirujana plástica facial, con quien hablaremos en sí en qué consiste una rinoplastia. Seguimos en Salud en Casa y en este momento me acompaña la doctora Roxana Cobo. Ella es cirujana plástica facial, otorrinolaringóloga del Centro Médico Imbanaco. Doctora, qué placer tenerla en nuestro programa. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias, es un placer doctora. estar aquí. Gracias por aceptar esa invitación. Y yo quiero que en esta parte de nuestro programa hablemos del procedimiento en sí de la rinoplastia. ¿Cómo es? ¿En qué consiste? Bueno, la rinoplastia es una cirugía en donde lo que estamos haciendo es cambiando la forma externa de la nariz. Entonces es una cirugía en donde estamos cambiando la forma del hueso, estamos cambiando la forma de la punta, podemos estar estrechando las alitas nasales. O sea, es una cirugía en donde yo le digo a mis pacientes, estamos haciendo cambios en todo lo que es la parte externa, o sea, puro repello y pintura. O sea, es cómo se ve la nariz en el contorno de la cara, eso es lo que es una rinoplastia. Claro, y en sí, digamos, doctora, ¿cómo se hace? ¿Qué tipo de anestesia se usa? Digamos, el procedimiento, el paso a paso. Bueno, esta es una cirugía que usualmente se hace bajo anestesia general. Es una cirugía en donde hay varias maneras de hacerla. Hay gente que no hace absolutamente ninguna incisión en la parte externa de la piel. Hay otras personas que hacen incisiones en la parte externa. Realmente eso de verdad no tiene una incidencia en el resultado. Y lo que uno hace es que uno levanta todo este tejido de la piel, que es lo que está por dentro, que es como la cobertura de la nariz, y ya todas estas estructuras internas son las que uno cambia. Entonces cuando uno eleva eso, uno pues baja la jiba, quiebra el hueso pues para tratar de estrecharlo, uno hace unas técnicas especiales para tratar de subir la punta un poquito, de adelgazarla un poquito, uno saca unos injertos, uno toma unos injertos del mismo cartílago del tabique de la nariz, que es una división que tenemos en la parte de adentro de la nariz, y de ese mismo cartílago nosotros usamos esos cartílagos para colocar, para darle soporte a la punta, para que esas puntas con el tiempo no se nos colapsen. Entonces esta es una cirugía que requiere pues mucho expertismo, requiere una experiencia grande de la persona que la está haciendo. Yo siempre le digo a los pacientes que uno en lo posible debe tratar de ponerse en las manos de ojalá el mejor especialista para uno tratar de tener los mejores resultados, porque es que increíble, pero así sea, la cirugía de nariz es la cirugía que más se hace en toda Latinoamérica, estética facial, la cirugía plástica facial que más se hace en toda Latinoamérica, en todas las edades, hombres y mujeres, sigue siendo la rinoplastia. Pero también es la cirugía más difícil de todas las cirugías plásticas faciales. Claro, doctora, porque es que estamos hablando de que cualquier cambio se va a notar. Claro, es que la nariz es el centro de la cara. Entonces nosotros lo que queremos como un resultado final es una nariz que esté armonizada con el rostro del paciente. O sea, lo que uno quiere es que uno vea una cara y uno diga, esa cara es una cara muy bonita.
No, uy, ¿usted qué le pasó en la nariz? O aquí viene una nariz andando con una cara. No, uno quiere que la cara sea parte de la nariz de ese paciente y ojalá sea una nariz muy bonita. Ahora nos decía, doctora, digamos, se usan algunos injertos del mismo cartílago. ¿Se puede usar prótesis, por ejemplo, externas o de pronto grasa para acomodar? Bueno, eso es bien controvertido. A ver, lo que uno debe utilizar por excelencia siempre es el cartílago. Lo que pasa es que a veces no tenemos suficiente en cartílago, especialmente en pacientes que han tenido múltiples cirugías de nariz. Entonces, el primer cartílago que nosotros utilizamos es el cartílago del tabique nasal que está dentro de la nariz. Si no tenemos cartílago del tabique nasal, usamos cartílago de la oreja. Y no es que la oreja vaya a quedar mocha, ni vaya a quedar con oreja de pocillo, como me dicen algunos pacientes, no. Simplemente uno saca el cartílago de la parte interna de la oreja y ese también es muy utilizado en cirugía de nariz. Y cuando no hay ninguno de los dos tipos de cartílago, utilizamos cartílago de la reja costal, de la costilla. Las costillas en todos los seres humanos tienen un pedacito que tiene un buen pedazo de cartílago, entonces uno saca ese cartílago y lo utiliza especialmente en cirugías reconstructivas, cirugías grandes. Cuando uno no tiene absolutamente nada, o cuando el paciente, por ejemplo, dice, no, yo no quiero que me usen cartílago de la reja costal, uno puede utilizar lo que nosotros llamamos los implantes. Y los implantes son materiales inertes que están específicamente diseñados para utilizarse en nariz. Y hay diferentes tipos de implantes. Nosotros usamos unos implantes que son iguales a los que usan en las válvulas cardíacas, que son un material para, básicamente se utiliza mucho para aumentar el dorso. Hay unos materiales porosos que también se utilizan. Lo que yo sí siempre le digo a los pacientes es, uno no se debe dejar inyectar cosas en la nariz que uno no sepa de dónde son y de dónde vienen. Porque desgraciadamente con todo este boom de los biopolímeros, también vemos pacientes que les dicen, ay no, a mí me hicieron una rinoplastia en media hora y la rinoplastia en media hora fue que les inyectaron biopolímeros y esos son sustancias que con muchos años después pueden comenzar a producir problemas graves. Buen consejo, doctora, definitivamente. No dejarse aplicar, inyectar nada en la nariz, sustancias no conocidas o no conocidas, claro que sí. Doctora, después de la cirugía, ¿el paciente queda con alguna limitación para respirar? No, todo lo contrario. Y yo creo que una de las grandes ventajas, yo por ejemplo soy otorrinolaringóloga y cirujana plástica facial, y yo siempre le digo a la gente que está conmigo que que uno debe tratar de que el paciente no solo se vea mejor, sino que respire bien. O sea, el objetivo de la nariz se hizo para que respiremos, no solo de adorno. Entonces debemos poder respirar bien, ojalá funcione perfecto y además se vea muy bonita. Entonces la idea es que cumplamos los dos objetivos. Pero digamos, doctora, como en el postoperatorio, digamos, esos días primeros. A ver, la mayoría de los pacientes hoy en día no se taponan, a menos de que haya una razón especial para taponarlos. La nariz de todas maneras se tapa un poquito por inflamación. Algunos pacientes se pueden moretear un poquito, se pueden hinchar un poquito, pero si uno es delicado con el manejo de los tejidos es importante hacer que uno sea muy delicado. Esos pacientes realmente el trauma que uno produce es muy pequeño. La mayoría de los pacientes tienen un yeso que está encima de la nariz, que dura aproximadamente 8 días. Esos primeros 8 días los pacientes están más o menos tapados, pero no es una obstrucción severa. Esta no es una cirugía que duela. La gente piensa que la cirugía de nariz es dolorosísima, esto no duele nada. Es incómoda, pero no duele. Y ya después de la primera semana uno quita el yeso y uno deja cintas. Y las cintas duran aproximadamente una semana más. Hay algunas personas que las colocan por un tiempo un poquito mayor, pero pues es un par de semanas de cintas y ya después realmente el paciente, yo le digo a mis pacientes que en 15 días ellos realmente pueden incorporarse a sus actividades y nadie necesariamente debe darse cuenta que se hicieron una cirugía de nariz. Ahora, hay una serie de reglas de juego que uno le debe dar al paciente, que son bien importantes para uno poder garantizar resultados, y es evitar deportes de contacto. Eso es bien importante, fútbol, voleibol, básquetbol, pues porque si uno está recién operado y le dan un balonazo, hasta ahí llegó la cirugía. Yo quito el deporte de impacto también, como el trote, por el golpe del impacto pues del cuerpo sobre el concreto o sobre el sitio donde uno esté trotando. Entonces yo siempre le digo a los pacientes que uno debe tratar de
de dejar de hacer deporte aproximadamente entre 4 y 6 semanas. El sol es el enemigo número 1 de la cirugía de nariz. ¿Por qué? Porque produce hinchazón, porque produce inflamación de todas las estructuras de la punta y todo eso retarda la cicatrización. Y uno no quiere cosas que le retarden la cicatrización. La otra recomendación que yo le doy a mis pacientes es no utilizar gafas, porque si a uno le han quebrado el hueso a este nivel y uno se coloca gafas aquí, le queda literalmente la pata de la gafa marcada a los lados. Entonces uno no quiere que le pongan, uno no quiere utilizar gafas, entonces pues nosotros dejamos estructuras que protegen eso, o la recomendación al paciente es que utilice, por ejemplo, lentes de contacto para que no le quede la marca de las gafas. Pues no piscina, yo pienso que eso decae de su peso. ¿Por qué? Porque se pueden infectar. Pero esas son como recomendaciones generales que les damos a todos los pacientes, pero un paciente operado de nariz a las 2 semanas puede estar incorporado en su trabajo sin ningún problema y sin ninguna complicación. Doctora, ¿en algunos casos se necesitan segundas intervenciones? Sí. El porcentaje de reintervenciones varía mucho dependiendo del cirujano, pero a nivel mundial hay gente que habla hasta de un 10% de los pacientes se necesitan reintervenir, que es alto. Hay unas personas que manejan unas estadísticas un poquito más bajas, de un 5%, pero de todas maneras uno siempre le debe decir al paciente que si el resultado no es el ideal, que si hay algún problema, puede que uno necesite hacer una segunda reintervención. Lo importante con todo esto es que esto es cirugía. Es que la gente, es importante que uno tenga claro que esto no es varita mágica, que estamos haciendo cambios en los tejidos, que estamos haciendo incisiones, que estamos cortando, que estamos quitando, que estamos recolocando. Y eso puede tener muchas variables que pueden hacer que la cicatrización no sea la ideal, o si uno recibe un golpe en la mitad del camino, puede que la nariz se tuerza un poquito. Y estas son todas cosas que nos pueden obligar a hacer unas segundas intervenciones. Entonces son cosas que definitivamente tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo una cirugía de nariz. Doctora Roxana Cobo, otorrinolaringóloga, cirujana plástica facial, gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Después de haberse realizado una rinoplastia, es necesario que tenga en cuenta estas recomendaciones para que su postoperatorio sea completamente cómodo y seguro. Después de una rinoplastia es normal, especialmente durante las primeras 24 horas, sentir una leve inflamación en el rostro, un poco de dolor de cabeza y algo de obstrucción nasal. Es importante que se tome toda la medicación dada por el especialista, en donde habrá analgésicos y tal vez descongestionantes que ayudarán en el dolor. Asimismo, el paciente debe mantener reposo y su cabeza elevada para evitar dolor o sangrado. La mayoría de pacientes pueden realizar sus tareas habituales 1 o 2 días después de haberse hecho la rinoplastia. Sin embargo, pueden pasar algunas semanas antes de estar completamente recuperado y ver los resultados finales. Acuda donde los profesionales idóneos. Investigue si el cirujano que lo operará pertenece a la Sociedad Colombiana de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos. Esto le dará tranquilidad al momento del procedimiento. Nos vemos la próxima semana con mucho más de Salud en Casa.